Bueno, buenas tardes. Costó, pero lo logramos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Ay, tengo que admitir ahora todos. Esto es una embole. A ver, esperen un segundo. Bueno, buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo anda la tarde? Está Con bravo, mucha ¿eh? lluvia, Sí, lluvia Buenas y tardes. frío. Ahora está lloviendo con frío. sí, ahora está lloviendo un montón, sí. Un montón. Yo hace un rato largo ya que estoy acá encerrado, pero está espantoso. En fin, vamos a esperar a que se terminen de comunicar. Buenas tardes, Federico. Porque se falta poco para la primavera, por eso. Ojalá. A mí el invierno me gusta igual, pero No Septiembre es el mes del amor. no sé. Eso ya no lo sé. Cecilio. Cecilio siempre. Uy, Me dicen que el anfitrión no me permite abrir el micrófono. ¿Quién te dice? Pero yo no soy el Juan Valdés. A ver, Juan Valdés, que te busco. Juan Valdés. Ask to unmute, me dice. ¿Qué Sin pregunta embargo, yo no tiene? hice nada, chicos. De hecho, hay gente que puede abrir, ¿eh? A ver, alguien que esté muteado, desmuteese y hable, a ver si pueden. hola. Sí, ningún Sí. problema. Ningún problema. No, pero no estás muteado, Cecilio. Alguien que esté muteado. Ah, no, pues yo me muteé y Hola. me desmuteé. Hola. Perfecto, sí, anda bien. Hola, No, buenas no, anda tardes. bien. Bien. No, porque alguien me estaba diciendo que yo no le permitía hablar. No, sí, no estoy, a ver, no me permite abrir el micrófono, dice Juan Valdés. No, pero Juan, debe ser algo tuyo, porque todo el resto puede. Detesto el Zoom. Bueno, Pero hoy en día es lo más funcional. sí, lógico. Pero bueno, me gustaría vernos a la cara. Bueno, vamos a arrancar. A ver, un nuevo mensaje. Bien. Bueno, Juan, cualquier cosa que quieras hablar, me levantás la mano o me escribís. Y lo vamos viendo. Bueno, recuerden lo siguiente, avisos parroquiales. Mañana no tienen clase y la clase de mañana se pasa para el miércoles, o sea, no tienen clase, no sé qué arreglaron con la doctora Chermel igual. Voy a hacer una salvedad rápida. La clase de la doctora de Martín Vela de mañana se pasa para el miércoles, que era una clase que no estaba en el cronograma. En el cronograma, el miércoles que viene no había clase porque yo no estoy de vacaciones. Pero estaba ya armado el cronograma de esa manera. La doctora Martín Vela le va a dar el miércoles que viene la clase. No sé si con la doctora Chermeli, por este problema que hubo ayer con relación a su computadora, si es que van a tener clase mañana o si la van a ver la grabada, o no sé en qué quedaron con ella. No, que había Tuvimos una clase clase, ayer, Me profe. dijo que veamos la grabada. Ah, quedó está una bien, no, grabada, pero no íbamos a ver el miércoles. Más allá de todo eso. Porque dio la mitad de la clase, no la terminó. correcto. Por eso les pregunto, ¿en qué quedaron? ¿En que tenían que ver la clase No, grabada, que van a seguir en la mañana jueves? Ver la clase que grabada, profe. pasado Bien, era. perfecto. Sí, sí, no, porque la clase estaba bien. ¿Con quién? Entonces, mañana ustedes no van a tener clase y van a tener clase normalmente la semana que viene, la excepción de que no van a tener conmigo, que van a tener con la doctora Martín Vela. Yo voy a estar de vacaciones, así que les pido encarecidamente que no me escriban. Les ¿A dónde te vas de contesto, sí. vacaciones? Me voy de vacaciones. Ah, bien. Artículo 19 de la Constitución Nacional se llama la respuesta. Bien. Por ahí para ponernos contentos, decir, no, el profe se va para, no sé, qué sé yo, No se puede Miramar. salir del país. Voy a estar en el país, así que no te preocupes. No se puede salir del país, está muy complicado. Y no tengo plata para eso, así que tampoco. Para que nos traigan un souvenir de donde vaya. Virtual, les mando una fotito virtual. Bueno, les voy a pedir que se muteen y arrancamos.
Hoy lo que tenemos que hablar es terminar la unidad de la bolilla número 10, que es la de la de las personas incapaces y las personas con capacidad restringida. Capacidad. Sí, con capacidad restringida y las personas incapaces. Quiero que alguien levante la mano y me explique cuáles son las personas a las que el artículo 32 define como personas con capacidad restringida y cuáles son las personas a las que el artículo 32 define como personas incapaces. Porque eso, si no entienden eso, es muy complicado. Adriana, ¿querés hablar? No, ¿quién dice? Romina Roldán. Dale, Romina. Capacidad restringida, los menores de edad. No. ¿Cómo que no? No. Artículo, no. No lo leí, lo que me quedó de la clase, realmente no lo leí, profe. A ¿No? ver, bueno, dale, no, dale, a ver, bueno, a ver qué me querías decir. A ver, capacidad restringida a los menores de edad. No. No. Pues son menores de edad, son incapaces. Profe. A ver, Vanessa, levantemos la mano. Vanessa Caraz. Sí, las personas con capacidad restringida son las personas mayores de 13 años que padecen una adicción o una alteración mental permanente o prolongada. Bien. Adriana Leguizamón, ¿qué quiere decir? Sí, es lo que dijo mi compañera. Bien. Cristian Samite. Sí, lo mismo iba a decir justo. ¿Y quiénes son las personas incapaces, además de los menores de edad y las personas por nacer? Puede ser una persona con discapacidad mental, un ejemplo. Una No, persona que no tiene todas sus facultades, ¿no? no. Estado de coma es incapaz, profe. ¿Quién dijo eso? Yo, Ailén. ¿Quién es yo? Ailén. Ailén, está bien. A ver, Ailén, decime a ver un poco más. Cuando se Como que no encuentra- tiene las facultades para, no sé cómo, para, no sé la palabra, A ver, Cristian. ¿Yo, profe? Sí, Cristian Samite. para ejercer el ejercicio, quise decir, profe. O sea, Ejercer el ejercicio es una redundancia. perdón. Bueno, A ver, claro, ya para está. ejercer los derechos. Cristian. se encuentran Cristian. imposibilitados. A ver, sí, por ahí va Romina. Cristian, déjenme a mí ordenar quién va diciendo. Cristian Samite. Yo le doy un ejemplo. Yo tengo a mi hijo que es 100% discapacitado por una parálisis cerebral y él es incapaz. ¿Qué edad tiene tu hijo? 6, además de No. ser menor. Es incapaz porque es menor todavía. No. Bueno, sí, pero No. una persona. No. Está bien. Wait. Hablemos de jurídicamente. El hijo de Cristian, que tiene 6 años, es incapaz porque es menor. Punto. Después, cuando sea más grande, ya se verá. Jurídicamente hablando. Milagros Vivas. Es incapaz cuando no puede realizar ningún acto jurídico. No puede ejercer no puede hablar no puede hablar y se encuentra imposibilitado de hablar con el otro y expresar su voluntad. Ahí No va puede expresar lo mejor. que quiere. Ahí va, eso me va gustando. Melissa, ¿qué tenés para decir? Melissa Abril Fiore. Una persona incapaz no es la que esté imposibilitada a interaccionar con su entorno y Interactuar. expresar su voluntad. Exacto, cualquier interactuar, exactamente. Lo vamos resolviendo. A ver, Adriana Leguizamón. Sí, por ejemplo, una persona en coma tiene otra persona que lo represente porque él no es, no puede ejercer sus derechos. Sí. Está imposibilitada. Mario Zamaroni, sí, Mario Zamaroni. Según lo que leo en el 32, en el artículo 32, cuando
en el ejercicio de sus derechos puede causar daños a otros, o a su persona o a sus bienes. Estás leyendo la primera parte del artículo 32. Claro, sí, la última parte de la primera. No, esa no es el incapaz. Cecilio. Por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyos resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Bien. ¿Alguna cosa más o lo cerramos y lo resolvemos? ¿Estamos hasta acá? Cintia, que me decís que no, estamos. Bien. Efectivamente, chicos, esto es así. Porque quiero que les queden claro, porque hay siempre una confusión sobre este punto. Incapaces son, por supuesto, las personas menores de edad, incapaces son las personas por nacer. Incapaces también son aquellas personas como las que mencionó recién Cecilio leyendo la última parte del artículo 32, que son aquellas personas que no pueden, que están imposibilitadas de expresar su voluntad, que no pueden relacionarse con el entorno y que además el sistema de apoyos resulta insuficiente como mecanismo, como medio de protección de esa situación. Personas con capacidad restringida son las que mencionaba Mario, que están mencionadas en la primera parte del artículo 32, que son las personas que pueden otorgar un acto perjudicial para su persona, para terceros o para su patrimonio, en función de que tienen algún tipo de padecimiento mental o algún tipo de adicción con cierto grado de permanencia, de suficiente gravedad, que justifique justamente la adopción de un sistema protectivo para evitar que se ponga en riesgo. Entonces, no es lo mismo decir persona con capacidad restringida que decir persona incapaz. Cuando estamos hablando de las personas de mayores de 13 años, que son porque las personas que tienen menos de 13 años son incapaces de hecho absoluto, incapaces de ejercicio absoluta, ¿sí? No pueden ejercer ningún acto por sí solos. En cambio, las personas mayores de 13 años, hay una serie de actos, en orden a esto que venimos hablando de la capacidad progresiva, hay una serie de actos, incluso en la toma de decisiones respecto de su propio cuerpo, tal como lo habrán visto con el doctor Pellier, que les permite otorgar determinados actos. Cecilio, necesito que te mutees el micrófono. Entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Que a partir de los 13 años, es que si se trata de una persona que tiene un padecimiento mental, la situación que nos mencionaba de su chiquito de Cristian, esa situación va a provocar que cuando llegue esa edad, Cristian, vas a tener que recurrir a este procedimiento que vamos a mencionar hoy para restringirle o la capacidad o directamente declararlo incapaz, dependiendo de la situación en la que lamentablemente tu hijo se encuentre, para poder protegerlo como un sistema de protección, ¿sí? Valga la redundancia. Pero insisto en esto, no confundan personas incapaces con personas con la capacidad restringida. La regla es que las personas mayores de 13 años, y por supuesto las que tienen luego 18, son personas capaces. Se les restringe la capacidad en función de un padecimiento mental, de una adicción prolongada, con cierta gravedad, que los expone a otorgar actos perjudiciales para su persona, para su integridad, para su patrimonio. ¿Sí? Excepcionalmente, se los va a declarar incapaces. Y la diferencia entre el incapaz y la persona con capacidad restringida es que el incapaz no expresa su voluntad, no tiene manera de expresar su voluntad, no está comunicado con el entorno, no tiene interactuación con el entorno, y entonces, para ejercer los actos de la vida, necesita sí o sí que otro lo haga por él. Y ese va a ser el representante, el curador, que el juez le va a nombrar. En cambio, a la persona con la capacidad restringida, por regla, el juez lo que hace es nombrarle un asistente, lo que se llama un apoyo, una persona que lo va a coayudar, que lo va a acompañar. En algunas situaciones podrá tener facultad de representación, sí, pero en principio no, es un régimen de asistencia.
no suple la voluntad en forma completa, salvo en los actos que puntualmente el juez le designe. ¿Se entiende la diferencia? Es importante que ustedes arranquen de acá para comprender esto, ¿eh? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Seguimos adelante. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos. Ya vimos entonces todo esto, porque esto era como un repaso hasta hoy. Porque lo que quiero hablar hoy es de cómo es que se obtiene esta declaración de restricción de capacidad o declaración de incapacidad. Están mencionados en el artículo 32 cuáles son los supuestos en los que la ley restringe la capacidad a una persona o la declara incapaz. Pero la sola ley no es suficiente. Es necesario atravesar un procedimiento judicial que se va a llamar juicio de determinación de la capacidad o de restricción a la capacidad, en el que va a haber que concurrir ante el juez del domicilio, digamos, que tiene jurisdicción, perdón, que tiene competencia en función del domicilio de la persona afectada, que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires será el juez de familia, a quien le vamos a tener que iniciar un procedimiento judicial, un proceso judicial, para poder restringirle o declararle la incapacidad a la persona. El artículo 33 establece quiénes son las personas que están legitimadas para iniciar, para promover este juicio, y son los que están enunciados o enumerados en ese catálogo del artículo 33. El primero que puede pedir su propia restricción a la capacidad es el interesado, es decir, la propia persona interesada. Esto es una novedad que introduce el Código Civil y Comercial, porque en el Código Dorado no estaba en la lista de las personas legitimadas, sin perjuicio de que la doctrina y la jurisprudencia entendían que tenía legitimación. Lógicamente, si uno se da cuenta que tiene un padecimiento mental, una adicción, que lo expone a otorgar actos riesgosos, es lógico que si se puede dar cuenta de eso, pueda pedir su propia restricción a la capacidad como un sistema de protección. El interesado incluso puede hasta presentarse sin abogado ante el juez, y el juez le nombra, de conformidad al artículo 36, inevitablemente un abogado que lo va a asistir, que si no tiene plata para pagarlo, tendrá que designarle uno que provea el Estado. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, tiene un listado de abogados que se han inscrito para ser representantes y actuar en los juicios de determinación de la capacidad. No es que no les pagan luego al final, pero digamos, arrancan en este tipo de situaciones ad honorem. También está legitimado el cónyuge, no separado de hecho, y el conviviente mientras dura la convivencia. Hago una aclaración gramatical o idiomática, es cónyuge, no cónyuge. Cónyuge, no tiene U, así que es G, cónyuge. No es un error tipográfico, te lo pido encarecidamente. No tolero la palabra cónyuge, es un toque que tengo con la palabra cónyuge, porque no existe. El cónyuge no separado de hecho y el conviviente. El conviviente, la convivencia es un régimen introducido también por el Código Civil y Comercial en el artículo 509, es una novedad que implica lo que antes se llamaba un poco peyorativamente el concubinato. Una unión convivencial es la unión de dos personas basadas obviamente en relaciones afectivas que tienen un carácter público, notorio, estable, permanente, que conviven como si fuera un aparente matrimonio, ¿sí? Y comparten un proyecto de vida común. Por supuesto que puede ser personas del mismo sexo o de otro sexo, o sea, de sexo diferente. Lógicamente el cónyuge también está legitimado en tanto en cuanto no estén separados de hecho. Por supuesto que si está divorciado no es cónyuge, con lo cual tampoco estaría legitimado. Luego también están legitimados los parientes. Ahora, no todos. Los que están mencionados en el artículo 33, que son, si son por consanguinidad hasta el 4º grado y si son por afinidad hasta el 2º grado. Yo creo que esto lo expliqué. El parentesco puede ser porque uno pertenece a la misma familia de sangre, porque son consanguíneos, porque la relación surge del nacimiento, ¿sí? Yo soy pariente por consanguinidad con mi padre, con mis hijos, con mi hermano, con mi hermana, con mis primos incluso, ¿sí?
porque tenemos madres o padres en común, ¿sí? Y soy pariente por afinidad con aquellos parientes con los que se llaman vulgarmente los parientes políticos, que son los que se adquieren en virtud del matrimonio. Yo en este momento estoy divorciado técnicamente, entonces no tengo parientes por afinidad, pero si estuviera casado, los hermanos de mi cónyuge, o mis suegros, serían mis parientes por afinidad. La cuestión se mide por grados. ¿Esto qué significa? Que los grados es la cantidad de pasitos, de postas que yo tengo que contar, tocar para llegar a la otra persona. Es decir, por ejemplo, yo con mi mamá tengo un parentesco por afinidad de primer grado, porque, digamos, yo con ella tengo un vínculo directo. En cambio, con mis hermanos, yo tengo un grado digamos, soy pariente por consanguinidad, pero en segundo grado, porque tengo que ir al tronco común, que son mis padres, para luego bajar. Con mis sobrinos, por ejemplo, con los hijos de mis hermanos, tengo un parentesco por consanguinidad de tercer grado, porque voy al tronco común de mis padres, luego al de mi hermana, por ejemplo, y luego a mi sobrino. ¿Se entiende? Entonces se miden por grados y depende del origen, puede ser por consanguinidad o por afinidad. En este contexto, son... A ver, esperen, porque me parece que está entrando mi hijo y yo le dejé cerrar la puerta. Esperen un segundito. Qué frío que hace. Perdón, le había dejado la puerta trabada y no podía entrar. No, les decía, los parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado y los parientes por afinidad hasta el segundo grado están legitimados para iniciar este procedimiento de restricción de la capacidad, lógicamente medido en función de la persona a la que le quieren restringir la capacidad. Y luego también están legitimados el Ministerio Público. Esto es, ¿se acuerdan cuando hablamos el otro día en el artículo 103? Este conjunto de órganos que representan los intereses del Estado y de la sociedad frente al Poder judicial, y entre esos intereses que representan los intereses de los incapacitados y de las personas con capacidad restringida. Habrán oído hablar de los asesores de menores, que son justamente funcionarios que integran este Ministerio Público. La actuación, tal como la vimos el otro día, está definida por el artículo 103, que es una actuación complementaria o una actuación principal. En el marco de esa actuación es que el Ministerio Público está legitimado para promover la determinación de los juicios de determinación de capacidad. El juez no puede de oficio promover este juicio, ni puede declarar la incapacidad o la restricción de capacidad de nadie, porque no está legitimado. Si un juez, llegado a un caso, advierte que una persona puede estar incursa en una situación de las mencionadas en el artículo 32, lo que tiene que hacer es correrle vista al Ministerio Público, al asesor de incapaces en turno, para que analice la viabilidad o no de la decisión de iniciar o no este juicio de determinación de la capacidad. Les contaba a los chicos de la comisión anterior, yo trabajo en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, y hace poco tuvimos un caso de un chico de 17 años que había quedado huérfano y que junto con un abogado se presentaba a promover la sucesión de su madre. Un chico con bastante patrimonio, digamos, para un chico de 17 años tenía bastante patrimonio, y digamos, el planteo que hacía el abogado, bastante bien hecho y bastante ingenioso, era que el chico que estaba próximo a cumplir los 18 años, en el marco del ejercicio de la capacidad progresiva, podía promover este juicio pese a ser una persona menor de edad, porque tenía las facultades suficientes como para tomar una decisión de este tenor. El juez lo que había hecho era, le había corrido vista al asesor de incapaces para que dictaminase si efectivamente acompañaba este concepto de la capacidad progresiva. El chico tenía 17 años y medio, faltaba muy poco realmente para cumplir los 18.
le hacen una suerte de informe pericial, psicológico y de socioambiental, y lo que advierten es que esta persona, de 17 años y medio, que estaba atravesando un duelo patológico, que tenía algún tipo de debilidad estructural, no porque tuviera un padecimiento mental, sino porque en realidad tenía una estructura psicológica muy débil. Entonces se decidió promoverle, o sea, lo decidió el asesor de incapaces, promoverle un juicio de determinación de la capacidad, justamente con una finalidad de tipo tuitiva, precautoria, además el pedido era justamente un pedido limitado, en el sentido de decir, bueno, esto lo hacemos ahora por la edad que tiene y porque está solo, pero si este chico estuviera acompañado por familia, por ahí no sería necesario, pero en la debilidad en la que se encuentra puede ser que otorgue actos que sean perjudiciales para él, y con un carácter muy, muy limitado es que se inicia este juicio para que cuando madure dentro de un par de años se restablezca su capacidad en forma completa. Es decir, este tipo de juicios también sirve para esto. Pero la legitimación, el juez lo había advertido de oficio, pero no lo podía él iniciar de oficio porque está impedido por la ley. Quien es representante de los incapaces es el Ministerio Público, los representantes que establece la ley, o en su caso el Ministerio Público, no los jueces. También tuvimos un caso hace un tiempo de un chico que había celebrado, un estudiante que había celebrado un contrato de locación teniendo 17 años. Y le promovían, no había pagado nunca, y le promovían el juicio de desalojo. El chico ya para ese momento sí tenía 18, pero le promovían el juicio de desalojo, y tuvimos que frenar el expediente y primero hacer ratificar ese acto jurídico, contrato de alquiler otorgado por una persona de 17 años. ¿Sí? Bueno, estas son las personas legitimadas. Hay una regla en todo lo que es el juicio de determinación de la capacidad, que es la regla de la inmediación y la regla de la intervención del interesado. Habrán visto en el artículo 31 que el artículo dice en el inciso E que la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada que debe ser proporcionada por el Estado en caso de no se la pueda proporcionar. Esto tiene que ver, digamos, está nuevamente explicado en el artículo 36, que dice que si la persona cuyos intereses lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar un abogado para que lo represente y le preste asistencia letrada. La persona interesada, es decir, aquella a la que se le va a restringir la capacidad, sea porque insta su propio juicio de determinación, o bien porque se presenta en el juicio para acompañar o resistirse, ¿sí? Defenderse de un pedido de restricción de la capacidad que hace algún pariente o que hace el Ministerio Público, ¿sí? Tiene derecho a presentarse en el expediente con un abogado y a su vez tiene el derecho de producir prueba en función a su interés, es decir, sea porque quiere promover el juicio o bien porque quiere resistirse, quiere que lo rechacen al juicio. Es decir, es parte esencial de este proceso y puede ofrecer todo tipo de prueba. Y si no tiene recursos, insisto en esto, el Estado debe proveerle un abogado. Este artículo 36 es una aplicación directa de la regla esta de la intervención personal y a su vez de la inmediación que tiene que tener el juez con relación a la persona a la que le va a restringir la capacidad o la va a incapacitar. Acá hay una manda legal que consiste en la entrevista personal que menciona el artículo 35 del Código Civil y Comercial. El artículo lo que dice es que el juez, antes de dictar una sentencia, debe, no es que puede, le parece, no, debe entrevistarse en forma personal con la persona afectada, ¿sí? Y el Ministerio Público y un abogado tienen que estar presentes en la audiencia. No es una audiencia, no es una entrevista opcional, no es que el juez puede prescindir, es una audiencia obligatoria. Porque esto tiene como, digamos, tiene una finalidad
que está muy emparentada con el tipo de procedimiento del que estamos hablando, que es que el juez, cuando finalmente dicte una sentencia en la que le va a restringir la capacidad de la persona o la va a incapacitar, tiene que saber, tiene que conocer, tiene que haber tenido contacto con la persona a la que le está restringiendo o limitando en forma definitiva, en forma completa la capacidad. Porque el objetivo de este procedimiento no es hacer lo que llamamos una sentencia formularia, una sentencia sacada con copy-paste. No, lo que se intentó diseñar ya con la Ley de Salud Mental, cuando modificó el Código Civil derogado, y luego con este Código Civil y Comercial, lo que se intenta es que el juez dicte una sentencia de restricción a la capacidad que sea como un traje a medida de la persona, no que sea algo estandarizado, algo formulario. El Código de Vélez, en su redacción originaria, tenía un sistema muy estricto. Las personas eran capaces o eran incapaces, y las personas que eran incapaces se nombraban un representante que lo suplía la voluntad y se terminaba mi amor. No había mucho más para hablar. En cambio ahora, lo que se fomenta es la mayor autonomía posible de la persona que se encuentra en esta situación de esta enfermedad mental o padecimiento mental o adicción. Lo que se intenta es que se le limite lo menos posible sin dejar de tener como norte o como criterio que hay que restringirle todo aquello que sea perjudicial, pero fomentándole la autonomía, porque el objetivo final es que esta persona logre restablecerse. Por supuesto, en los casos en los que se pueda, habrá padecimientos mentales o adicciones que serán irrecuperables. Es más, que el paso del tiempo vaya empeorando la situación lejos de mejorarla. Pero no obstante, aún en esos casos, siempre es tratar de garantizarle la mayor autonomía posible a la persona e ir limitándolo pasito a paso, de a poquito a poco. Entonces, para que eso pueda ser posible, el juez tiene que tener un contacto directo con la persona, tiene que conocerla, tiene que haberla escuchado, porque incluso muchas veces la propia persona, con las limitaciones que pueda tener en función del padecimiento que tiene, expresa muy bien sus necesidades y sus deseos. Muchas veces indican quiénes son las personas que quieren que las cuiden, quiénes son las personas que quieren que les maneje su dinero. Muchas veces indican, le explican a los jueces qué es lo que quieren hacer, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus sueños. Entonces, el juez no puede tratar a esta persona como si fuera un objeto. El juez tiene que tratar a esta persona como es una persona a la que hay que ayudar, nada más que ayudar, pero no intervenirla, sino ayudarla, fomentándole la mayor autonomía posible. Entonces, esta idea de la intervención personal de la persona interesada, como así también la entrevista como condición de validez de la sentencia, apuntan justamente a ese principio de la inmediatez. El artículo 34, luego, ¿me van siguiendo hasta acá? Sí. Bien. El artículo 34, luego, tiene un capítulo bastante interesante, que es el capítulo de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son resoluciones judiciales que tienen por objeto asegurar dictada una sentencia, es decir, que luego de que el procedimiento se lleve adelante, cuando se dicte la sentencia, esta no sea ilusoria, no sea una cosa cuadrito. Es decir, si uno lo piensa en términos estrictamente patrimoniales, salgámonos de este caso, pero para que ustedes lo entiendan, le voy a dar el ejemplo, si uno se midiera en cuestiones estrictamente patrimoniales, si yo tengo que iniciar un juicio a mi deudor, que hasta que se produzca la prueba, obtenga la sentencia, y la sentencia la puedo ejecutar, van a pasar al menos un año y pico, y le doy tiempo a mi deudor para que los bienes que tiene los haga desaparecer, los venda, bueno, el día que yo obtenga esa sentencia y la quiera salir a ser efectiva, va a ser ilusoria, va a ser, digamos, un cuadrito para colgar en una habitación y nada más, no la voy a poder hacer efectiva. Entonces, en ese tipo de situaciones, lo que uno puede hacer es recurrir a medidas cautelares que son
resoluciones, o sea, la obtención de resoluciones judiciales, por medio de las cuales, si estamos hablando de cuestiones estrictamente patrimoniales, se asegura el patrimonio del deudor para que el día que yo quiera ejecutar ese patrimonio no haya desaparecido, ¿sí? Estas medidas cautelares hay de diferentes índoles, no solo en el ámbito patrimonial, sino que también, y ahora sí, volvamos al artículo 34, no solo son de índole patrimonial las que se pueden dictar respecto de la persona a la que se le va a restringir la capacidad o que está sometida a un procedimiento de estas características, sino también medidas cautelares que tengan que ver con la preservación de la integridad psicofísica de esta persona. Piensen ustedes en, se inicia un juicio y estamos frente a una persona que necesita administrar su jubilación y no sabe cómo sacar plata del cajero, o si la saca toda, por ahí se la pierde, la dilapida en una tarde, o estamos frente a una persona que es necesario asegurarle un acompañamiento terapéutico, hasta incluso una internación en un geriátrico, por ejemplo, aunque sea provisorio, o la ayuda para que de una persona que vaya a la tarde a su casa y que la ayude a tomar la medicación, por ejemplo, porque se pierde, no sabe cómo tomarla. Entonces, ese tipo de medidas que probablemente luego vayan a estar resueltas en la sentencia cuando se dicte, también pueden ser decisiones que se pueden ir adoptando en la medida que sea necesario durante el trámite del proceso. Fíjense que el artículo 34 dice, el juez, durante el trámite del proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales. En tal caso, la decisión de determinar qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos y cuáles de representantes. También puede designar redes de apoyo y personas que actúen en función de, para funciones específicas. Por ejemplo, puede designarse un acompañante terapéutico, puede designarse que la obra social le cubra traslados a un centro de día, para que lo ayude en sus quehaceres diarios, puede ser que le nombren que obligue a una obra social en forma cautelar esto, todavía no se ha dictado la sentencia, por ejemplo, a que tenga un sistema de enfermeros, qué sé yo. Digamos, acá el abanico es enorme. Son resoluciones judiciales en pos de preservar los derechos personales y patrimoniales de la persona que está sometida a este juicio, aun cuando todavía no se haya dictado la sentencia, pero que hay un riesgo inminente, serio, que sea necesario obtenerlo ya. ¿Sí? Llegamos a la sentencia. La sentencia está mencionada en el artículo 37 del Código, y dice que la sentencia tiene que tener diferentes, digamos, el juez tiene que hacer mención a diferentes cuestiones. La primera cuestión es que el juez lo que tiene que decir es cuál es el diagnóstico y cuál es el pronóstico de la persona a la que le ha restringido o directamente le ha restringido la capacidad o directamente la ha incapacitado. Es decir, tiene que tener una descripción de la patología, ¿sí? Tiene que indicar cuál es la patología, en qué consiste, a su vez cuál es el pronóstico, es decir, cuál va a ser la evolución de esa patología, y además cómo va a impactar esa patología en la vida del interesado. Porque esto es, digamos, que el juez pueda saber cuál es el padecimiento y a su vez cuál es el pronóstico de ese padecimiento, es vital, porque le va a permitir al juez diseñar cuál va a ser el sistema de apoyo que va a tener o va a necesitar esa persona. Es decir, saber cómo va a evolucionar, cómo es probable que pudiera evolucionar la patología que tiene, le permite a él diseñar y adelantarse. Es decir, bueno, y yo te voy a nombrar un apoyo que va a ayudarte en esto, aun cuando hoy por ahí no lo necesites, pero probablemente dentro de un tiempo sí. A su vez, la sentencia tiene, como lo dice el inciso B del artículo 37, tiene que mencionar la época en que la situación se manifestó, en que el padecimiento se manifestó. Y les hago una pregunta. ¿Por qué motivo creen ustedes que el juez tiene que obligatoriamente expedirse sobre la época en la que la enfermedad se manifestó?
Cristian. Perdón, tenés profe. levantada la mano. No, está desde hoy. Ah, ok. La enfermedad se manifestó. ¿Puede Es decir, repetir la la sentencia pregunta? tiene que decir, a ver, escuchen esto, a ver si mientras me hacemos un mate. La sentencia tiene que decir, esta persona le voy a restringir la capacidad porque tiene esquizofrenia crónica. El grado de evolución es no se espera que vaya a mejorar, sino que hoy, si bien puede manejar su dinero y puede vivir solo, dentro de un tiempo no va a poder vivir solo y no va a poder manejar su dinero. Con lo cual, el sistema de apoyo que le den voy a designar es X. Pero a su vez, tiene que decir, esta esquizofrenia se ha presentado, se ha manifestado hace 3 años, por ejemplo. ¿Por qué les parece a ustedes que la ley exige eso? Puede ser en el caso de que si tenía un inmueble y lo haya ¿Quién está hablando? vendido en X pesos, menor al valor de lo que vale. Natalia. Bien. Bien, Alejandra, Natalia está muy orientada. Alejandra dice, para que quede nulo todo acto anterior a la sentencia. Bien, no es tan así ni tan así. Pero orientado. A ver quién más quiere decir algo. No, porque el espíritu es que lo tiene que cuidar y ayudar. Pero ¿para qué la ley exige que la sentencia diga la época en la que la enfermedad se manifestó? Tiene un fin práctico eso. Mariano, no, levanten la mano, chicos. Mariano. Mariano Oro. Rocío, Calla o Calda. Para saber si los actos jurídicos que celebró esa persona van a ser válidos o nulos según la fecha. Exacto, es más o menos eso, porque en realidad, lo vamos a ver hoy ahora al final, los actos que otorga una persona, mientras no es declarada incapaz o no es restringida en su capacidad, los actos son válidos, en principio, ¿sí? No obstante, se pueden anular si el acto es perjudicial para la persona y, entre otras circunstancias que pueden darse, es que el acto se otorgó en la época en la que la enfermedad ya era ostensible, o la que la enfermedad ya había aparecido y era ostensible. No necesariamente el día que celebró el acto, ese día ya estaba afectado del discernimiento. La época, porque se puede juzgar justamente la eficacia o no de esos actos. Se abre como una suerte de sospecha. Por eso es imprescindible que la sentencia lo diga. Luego, a su vez, la sentencia tiene que hacer mérito de los recursos personales, familiares y sociales existentes. ¿Esto qué significa? Tiene que saber cuál es el patrimonio que tiene la persona a la que se le va a restringir la capacidad o declarar incapaz. Tiene que saber y hacer mérito de cuáles de esos bienes o cuál porción de ese patrimonio o qué de ese patrimonio va a ser imprescindible que sea utilizado para el sostenimiento de las necesidades de esa persona, como así también cómo es que va a ser administrado y cuáles van a ser las facultades que van a tener las personas que van a administrar ese dinero. Para eso tiene que hacer mérito de todo esto y tiene que conocer, es también una manifestación de la inmediatez. Y a su vez tiene que conocer cuál es el patrimonio, cuál es el ambiente social, el ambiente cultural, educativo, cuáles son los recursos emocionales que tiene su entorno familiar también. No solo es los recursos personales económicos, sino también cuáles son los recursos que tiene el entorno. Porque, por ejemplo, si el juez le dice al apoyo, bueno, usted lo va a tener que llevar todas las mañanas al centro de día, y lo tiene que llevar en auto porque no puede andar en colectivo, se pone nervioso, se brota. Ahora, si no sabe, para eso tiene que saber si tiene auto, si no trabaja, si tiene la disponibilidad horaria, es decir, si tiene plata para pagarle la nafta, es decir, eso el juez tiene que saberlo. Para eso es que esta inmediatez es imprescindible. Y ojo, esta inmediatez, insisto, en este concepto de inmediatez tiene que relacionarse no con un tema de temporal, sino con el vínculo que sea inmediato, que no haya intermediarios. ¿Sí? Por eso la necesidad de la entrevista personal y conocer realmente a la persona a la que le está
sometida a su procedimiento. A su vez, la sentencia tiene que establecer el régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible, dice el inciso D. Esto significa que debe adoptar un sistema que sea el más aconsejable para cada sujeto, tratando de ocasionar, de alguna manera, la menor restricción posible a la autonomía. Es decir, ustedes lo habrán visto ayer, que uno de los pilares en los que se sustenta este sistema es que la regla es la capacidad y a su vez que se fomenta la autonomía de la persona, ¿sí? El sistema no es un sistema restrictivo, sino que es un sistema en el que se fomenta que cada uno adopte las decisiones de vida que quiera, que pueda, dentro del marco justamente de esto, de sus posibilidades. El sistema que debe adoptar el juez tiene que tener este norte. Por eso es que yo siempre digo, reiterando algo que he escuchado, no es una idea mía, el sistema lo que prevé es que el juez dicte una sentencia como si fuera un sastre, un costurero que hace un traje a medida. No una sentencia formulario, no un traje estandarizado, que por ahí la manga le queda por acá o por ahí le queda por acá. No, la manga tiene que ser justa. Para eso tiene que tener un conocimiento profundo de la situación. Y ustedes me dirán, bueno, doctor, ¿pero cómo hace el juez para conocer a esta persona de esta manera, en los términos que la ley le exige y que usted con tanta vehemencia está mencionando? El artículo, en la parte final, dice: para expedirse es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario. ¿Qué significa esto del equipo interdisciplinario? El equipo interdisciplinario es un conjunto de profesionales que están afectados en cada juzgado. Por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, cada juez tiene su equipo técnico. Es un conjunto de profesionales, de psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, trabajadores sociales se llaman, no asistentes, trabajadores sociales, y a su vez tienen en el ámbito del Ministerio Público también hay está la asesoría pericial y la curaduría, que son organismos del Ministerio Público que proveen de expertos en diferentes materias, también para ayudar en dictámenes, y a su vez la curaduría tiene un sistema bastante interesante de lo que es la protección y el contralor de las representaciones de los incapaces y de las personas a las que se restringe la capacidad, que lo que hacen es elaborar un informe en función de sus diferentes áreas, y luego de haber entrevistado y analizado a la persona a la que está sometida a este procedimiento, y van a elevar un informe que a veces podrá ser conjunto, y si no a veces podrá también ser individual de cada área, en el que van a hacer una suerte de recomendación o de análisis general de la persona. Esa es la manera, junto a la inmediación a través de la entrevista, que el juez puede realmente conocer y poder hacer este traje a medida. El dictamen que elabora el equipo interdisciplinario, si bien no es un dictamen obligatorio, en el sentido de no es que el juez tiene que someterse a lo que dice el dictamen interdisciplinario del equipo interdisciplinario, pero sí es una guía muy potente y que el juez la puede desestimar, pero fundadamente. Es decir, esto en general es así. Los jueces recurren a los expertos, peritos expertos en diferentes áreas que son ajenas al derecho, para que hagan un informe, un dictamen puntual sobre un tema justamente que no es de su métier. ¿El juez puede desestimar las conclusiones de los peritos? Sí, no está obligado, pero para hacerlo tiene que dar las razones fundadas por las cuales lo desestima, que obviamente van a estar sustentadas en algún error de tipo de procedimiento académico, sistémico, de construcción de la idea, de las bases de análisis. Es decir, es bastante complejo que un juez se deshaga de un informe técnico, pero lo puede hacer. Lo que es imprescindible es que el informe esté. Si no está, no se puede dictar la sentencia. Se dicta la sentencia en conformidad al artículo 38, que debe determinar el alcance, la extensión de la restricción, especificando las funciones, dice el artículo, y los actos
a los que se limitan, procurando la afectación de la autonomía lo menos posible. Asimismo, debe designar una o más personas de apoyo o curadores, de acuerdo a lo que se necesite, y establecer cuáles son las condiciones de validez de los actos que deben otorgar esas personas. ¿Esto qué significa? Que esta sentencia a medida debe indicar cuáles son los actos que la persona va a poder otorgar por sí sola, cuáles van a ser los actos que la persona va a poder otorgar, pero con la asistencia del curador, del apoyo, o cuáles son los actos que en determinadas circunstancias el apoyo va a tener ciertas facultades de representación, que eso puede suceder excepcionalmente, o directamente si se trata de una persona a la que lo va a declarar incapaz en razón de que no puede tener ningún tipo de interactuación con su entorno, le va a designar un curador y cómo van a ser los actos y cómo va a ser el régimen del otorgamiento de los actos por parte del curador. Es decir, tiene que indicar con precisión cuál es el alcance de la validez para el otorgamiento de esos actos. El apoyo puede ser una persona, pueden ser varias personas, es un régimen de asistencia que va a coadyuvar a la persona a la que se le ha restringido la capacidad en todos los actos que la sentencia indique. Muchas veces puede ser incluso designado a una institución, si por ejemplo se trata de una persona que concurre a un hogar de día, por ejemplo, que se encarga de todo lo que tenga que ver con la vida cotidiana de la persona, el fomento de su autonomía en todo lo que tenga que ver con su aspecto, con su vestimenta, con su higiene personal, con el desenvolvimiento de los actos más simples de la vida. Por ahí el apoyo puede estar ahí, también el apoyo puede ser designado a una institución en términos de institución psiquiátrica, o puede ser designado un apoyo, un grupo de profesionales o un profesional en el área de la psiquiatría. También puede ser designado un apoyo, es decir, los apoyos pueden ser únicos o duales o varios, porque puede incluso tener en la familia una persona que pueda encargarse de la persona a la que se restringe la capacidad respecto de los actos de la vida cotidiana o de ayudarlo con su vida personal, y en cambio haber otra persona dentro de la familia que, si bien no pueda convivir con la persona o ayudarla en este tipo de situaciones, sí pueda encargarse de administrarle el patrimonio, de ir a cobrarle la jubilación, de hacer trámites en la obra social, y entonces ahí se le va a designar un apoyo para esto. Es decir, es una o varias personas, una o varias instituciones que se conforman en una red, ¿sí? Que lo que hacen es acompañar en los diferentes aspectos que la sentencia indique a la persona a la que se restringe la capacidad. En algunas situaciones podrá excepcionalmente el apoyo tener facultades de representación, es decir, suplir la voluntad de la persona a la que se le ha restringido la capacidad. Sí, pero es excepcional. Sí, pero es excepcional. Y si estamos frente a una persona a la que se lo incapacita, directamente se le nombra un curador, no un apoyo. Porque de hecho, una de las condiciones de la declaración de incapacidad es que el sistema de apoyos sea insuficiente. El artículo 32 lo dice. Es una persona que no puede interactuar con su entorno, no puede manifestar su voluntad por ningún medio o método idóneo, y además el sistema de apoyo, es decir, un sistema de coayuda, no es suficiente. Es necesario que se le nombre una persona que lo va a reemplazar, que va a reemplazar su voluntad. ¿Se entiende esto? La sentencia tiene que indicar cuáles son los actos y cuál es el régimen. Y a su vez, la sentencia que se escribe en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, y ahora les voy a explicar esto, implica también que el juez es un contralor de las funciones constante de cómo funcionan los apoyos y cómo funcionan los curadores. Es decir, el curador o el apoyo, si administra dinero, tiene que rendir cuentas
tiene que periódicamente explicarle al juez qué es lo que está haciendo. Entonces, no es que le nombra curador y se desentiende, no es que le nombra el apoyo y se desentiende, no. El juez siempre va a quedar atado a esa persona y siempre va a tener que controlar lo que hacen los apoyos, lo que hacen los curadores, y a su vez siempre va a quedar atado a la posibilidad de revisar esa sentencia. Porque las sentencias que se dictan en este marco son sentencias esencialmente revisables. Son esencialmente revisables. El artículo 40 establece específicamente que en cualquier momento, luego del dictado de la sentencia, a pedido del propio interesado, la sentencia puede revisarse. También puede revisarse, debe revisarse, el juez la debe revisar, si han pasado 3 años desde que la dictó, y a su vez el artículo le establece una manda al Ministerio Público que consiste en que tiene que controlar que el juez no se pase en el plazo de los 3 años. ¿Y revisar qué significa? Y significa volver a analizar a través de un informe interdisciplinario, volver a analizar la situación, volver a juzgar a esa persona en el sentido de cómo va el grado de su autonomía, si su enfermedad o su adicción ha evolucionado para mejor o para peor, si aquellos actos que antes podía realizar ahora no, o a la inversa, la enfermedad se está retrayendo y tiene más posibilidades de actuar que antes, ¿sí? E incluso el artículo 47 habla de el cese de la incapacidad, de las restricciones a la incapacidad a través del procedimiento de cese. Es decir, uno puede o bien revisar periódicamente la sentencia cuando van cambiando las circunstancias, o al menos cada 3 años, ¿sí? O bien directamente puede pedirse el cese de la incapacidad o de la restricción, que también debe hacerse ante el mismo juez que la decretó y vía luego de un informe de un equipo interdisciplinario que tiene que obviamente aconsejar el restablecimiento. Puede incluso el restablecimiento no ser total, sino parcial, entonces el juez modifica esa sentencia y la acota a la nueva realidad. Es decir, se trata de una sentencia que no hace cosa juzgada material, hace cosa juzgada formal, y luego puede ir revisándose a medida que van cambiando las circunstancias. No es algo que queda inamovible. La sentencia, dice el artículo 39, debe inscribirse en el registro del estado civil y capacidad de las personas. Se deja constancia al margen del acta de nacimiento y la sentencia respecto de terceros produce efectos desde que es inscripta. Desaparecida la restricción, dice el artículo, debe cancelarse esa inscripción. Esto es una novedad que trae el código y que es algo bueno, pero es como que se han quedado a medias. Es bueno en este sentido. La inscripción de la sentencia lo que hace es dar publicidad de las restricciones. ¿Y para qué les parece a ustedes que será necesario, o es interesante, es importante dar publicidad de cuáles son las restricciones de la persona? Para que yo no haga negocios con esa persona. O por lo menos no hagas los que no puede otorgar. Claro, los que estén, porque van a ser en el inválidos. marco de esa sentencia. Exacto. Es la finalidad de la publicidad en general, esto lo vamos a ver bien en la segunda parte, pero cuando se publicitan, se publicitan publicidad en el sentido de noticiar en forma genérica los derechos o las determinadas decisiones, es a los efectos de poner en conocimiento a los terceros, a los que no conocemos, de que la situación es esta, de que el derecho es este. ¿Sí? Esto implica que la persona que va a celebrar un acto jurídico con una persona a la que se le ha restringido la capacidad luego de que esta sentencia está inscripta, no va a poder invocar que desconocía que la persona no podía otorgar ese acto y que por ende el acto al que ha otorgado es nulo. Porque el régimen jurídico de los actos es que, tal como establece el artículo 45, todos los actos en contravención a lo que establece la sentencia de restricción de la capacidad, que son otorgados con posterioridad a la inscripción de la sentencia, no tienen valor, son nulos. Son nulos. Ergo, si la sentencia está inscripta,
el tercero que celebra el acto jurídico con esa persona no puede decir, "Ay, yo no sabía". No, sí, tenías que saber porque está escrito en el registro de las personas. No obstante, esta inscripción, digo esto de que es como un camino, a medio, es una decisión acertada a medio camino. Voy a buscar un vaso de agua. Una decisión acertada a medio camino, porque en realidad los registros de las propiedades, sea inmueble o automotor, por ejemplo, que son los más comunes, ahí no se escribe la sentencia. Y no hay un registro nacional de anotaciones personales en las que la sentencia pueda registrarse. Con lo cual, en realidad, se presenta un poco la situación de que esta finalidad publicitaria de oponibilidad está como a medio camino, porque un escribano no está obligado a pedirle un informe al registro civil acerca de la capacidad o de la plena capacidad que tenga una persona para otorgar un acto jurídico. Lo mismo tampoco está obligado el titular de un registro de la propiedad automotor. Le van con el 08, le escribe, chao, no pregunta nada, porque no está obligado por ley a hacerlo, y a su vez si lo hiciera, no está diseñado el mecanismo. Entonces, ¿es interesante? Sí. ¿Está en el camino? También. Lo que proponen los autores que escriben sobre esto es que debiera crearse una suerte de registro nacional que estuviera conectado con todos los registros de la propiedad de todas las jurisdicciones, y donde cuando uno pidiera un informe de inhibiciones generales o un informe de dominio respecto de los bienes, saltara ahí las restricciones a la capacidad que está afectada a la persona que está disponiendo del bien. ¿Se entiende esto? Sigo. Sí, sí, de hecho muchas personas han hecho negocios y sabían que estaban incapacitadas. Obvio. Exacto. En ese caso, ¿no se declara nulo el acto? Ya veremos. Si me das un ratitín, ya veremos. Un ratitín ya, en un segundo. A ver, porque quiero ir a esto. Sí, vamos acá. ¿Cuál es el régimen jurídico de los actos realizados por la persona incapaz o con capacidad restringida? Saux dice que, lo explica bien y dice, bueno, mire, acá tenemos 3 artículos, el artículo 44, el artículo 45 y el artículo 46, que se refiere al régimen jurídico de los actos que otorgan incapaz. El sistema es un microsistema bastante sencillo, dice. La primera cuestión es que, de acuerdo al artículo 44, todos los actos posteriores a la inscripción de la sentencia, que son otorgados por la persona incapaz o por la persona con capacidad restringida, que contrarían lo dispuesto a lo que establece la sentencia, son nulos. Es decir, luego de la inscripción de la sentencia en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, el acto es nulo. Esa es la primera conclusión, y de esto ya hablamos. El tema es cómo se complica con la situación siguiente, que es un poco lo que me plantean ustedes. ¿Qué pasa con los actos que otorga la persona a la que se le ha restringido la capacidad, pero que la sentencia no se ha escrito o que todavía no se ha dictado? ¿Sí? ¿Y qué pasa con los actos de una persona que o los otorga, lógicamente, en vida, estando afectada de una causal que podría incurrir en una restricción a la capacidad, y que luego se muere, sin que se dicte la sentencia de que lo incapacite o que le restrinja la capacidad? Y sobre eso se refieren los artículos 45 y 46. Primer supuesto. Los actos anteriores, dice el artículo 45, los actos anteriores, o sea, los actos otorgados por la persona a la que se le restringe la capacidad o se lo incapacita, en contravención a la sentencia, que son anteriores a la inscripción de la sentencia, son válidos, pero pueden declararse nulos si perjudican al incapaz o a la persona con capacidad restringida, esa es la condición 1, y si se dan alguno de luego los 3 supuestos que establece el artículo. Es decir, el primer requisito es que
Estamos en la situación, ¿la entienden? No estamos frente a un acto otorgado por una persona en contravención a la sentencia, o una persona que otorga un acto, sea anterior a la sentencia o sea posterior a la sentencia, pero respecto a una sentencia que todavía no está escrita, ¿sí? Y el acto es un acto perjudicial para esa persona. ¿Qué pasa? Si se dan alguno de los extremos que establece la norma, es posible que el acto se anule también. ¿Y cuáles son esos supuestos? Uno, que la enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto. El otro, que es que la persona con la que celebró sea una persona de mala fe, que era lo que mencionaba Cecilio, o bien que el acto se trate de un acto a título gratuito. ¿Esto qué significa? Vamos al primer inciso. Que la enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto. Acá esto se relaciona con lo que yo le decía en el artículo 37, que la sentencia tiene que indicar cuál era la fecha en la que la enfermedad se manifestó. ¿Por qué? Porque la época en la que la enfermedad se manifestó lo que nos puede determinar es justamente si podemos cuestionar la validez de un acto otorgado a partir de ese momento, una suerte de, si se quiere, periodo de sospecha acerca de las habilidades de discernimiento de esta persona, siempre que, por supuesto, sea perjudicial para la persona, porque aún si es otorgado dentro de esta suerte de periodo de sospecha, pero el acto no es perjudicial para la persona, no se da la condición para anularlo, el acto es válido. ¿Sí? O sea, es condición que el acto sea perjudicial para la persona. Esto no implica que deba probarse que en el día exacto en el que se celebró el acto la persona estaba privada de la razón. No, eso no es necesario. Acá basta con que podamos indicar, podamos probar que el acto se otorgó dentro de ese marco, de ese periodo de sospecha. Y que la enfermedad ya se había manifestado, ya era ostensible. Segundo, puede darse también en el caso en el que la persona con la que celebra el acto jurídico es una persona de mala fe. Es decir, pese a que no es ostensible, la enfermedad sabe que está afectado a una enfermedad mental que le nubla o le turba el discernimiento. Entonces, en ese caso, si se logra demostrar la mala fe del cocontratante, algo que es bastante complicado de hacer, podrá también anularse el acto. Y por supuesto, siempre que el acto sea perjudicial, ¿no? Y el último supuesto es el acto a título gratuito. Un acto a título gratuito hace presumir que la persona del otorgante no ha estado completamente, digamos, no ha comprendido completamente el alcance del acto. ¿Y esto por qué? Porque un acto a título gratuito es un acto que, por definición, no tiene contraprestación para quien hace el esfuerzo. Es decir, el donante, el que renuncia, está cediendo un derecho, está desprendiéndose un derecho o abdicando a un derecho y no está recibiendo nada a cambio. Eso es un acto gratuito. Entonces, como es un acto de disposición, de extrema, digamos, de extrema peligrosidad, ¿no? De alguna manera uno tendería a pensar que uno tiene que estar bien consciente de lo que está haciendo al momento de abdicar o renunciar a un derecho. Entonces, por eso es que si el acto es perjudicial para la persona con capacidad a la que se le restringe la capacidad o se le incapacita luego, exacto, un regalo, una donación. No sé qué dice Alejandra Taborda, estoy en un vacío legal. Ahora te pregunto, Alejandra, qué me estás queriendo decir con esto. Lo que dice Juan es verdad, el regalo, una donación, la aplicación de un derecho, implicaría que si el acto obviamente es perjudicial para la persona, también podría anularse. Hay algunos autores que esto lo critican, porque en realidad lo que dicen es que la sola gratuidad del acto no es suficiente per se para pensar que no ha estado en sus cabales, por así decirlo. Porque puede haber sido perfectamente un acto de generosidad a plena conciencia. Pero bueno, la ley dice eso. Alejandra, me perdí esta pregunta que me hacías. Dice, hay un vacío legal en dicha forma. No sé a qué te referías, Alejandra. No, hola profesor, ¿cómo anda? Sí, pero no lo leí a tiempo, discúlpame.
Sí, no, pero me quedó claro con respecto a que es cierto que no hay en el registro de la propiedad inmueble, en el registro automotor ya y demás. a A eso te eso me refería. refería, es como que hay un vacío Perfecto. legal. Nada más. Listo, Gracias. listo. No, de nada. Luego el artículo 46 se refiere a otra situación, que es la situación de la persona fallecida. Y dice, luego del fallecimiento de la persona, ¿no? Obviamente, los actos entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden impugnarse, es decir, son válidos, excepto que la enfermedad mental resulte del mismo acto. Esto significa que la sin razón, es decir, el acto sea tan absurdo, tan incoherente, tan evidente, que demuestre la enfermedad mental que afectaba a su titular. Es decir, no sé, pasa un transeúnte por la puerta de mi casa y le regalo, sin conocerlo, sin tener ningún trato con él, le regalo todo el dinero que tengo encima. Todo mi dinero. ¿Sí? Lo hago entrar a mi casa y si yo tuviera plata, no es mi caso, pero bueno, si yo tuviera plata, le dono todo el dinero que yo tengo. Eso es un acto que por sí solo demuestra la sinrazón. Es decir, es tan absurdo el acto, tan incoherente, que demuestra la enfermedad. Y si a eso le sumo que el otro se aprovecha y me dice, no, pará, flaco, ¿qué estás haciendo? Podría hasta pensarse en una suerte de mala fe por parte del otro. También podría anularse el acto, dice el inciso B, si la muerte haya acontecido después de promovida la acción para la declaración de incapacidad o de restricción a la capacidad. Lo cual es bastante, digamos, el hecho de que se haya promovido una demanda, incluso se haya hasta por ahí producido algún tipo de prueba acerca del padecimiento mental, es una suerte de indicativo, ¿no? de presunción, de verosimilitud, de que por lo menos se podría también someter a sospecha el acto que ha celebrado la persona, ¿no? Lógicamente, estamos ante un supuesto de una persona que falleció y a la que luego nunca se le pudo dictar la sentencia, pues se murió antes, ¿no? Luego, nuevamente, acá está el tema del acto a título gratuito, con la misma explicación y las mismas salvedades que ya hice. Y luego está también que se pruebe que el cocontratante obró de mala fe, explicación también que ya la di. Es decir, la persona que sabe que el cocontratante es una persona que tiene limitado, tiene un padecimiento mental, una adicción prolongada en los términos del artículo 32, y que se aprovecha de esa situación y otorga un acto que además resulta perjudicial, y por eso es que puede ser anulado. ¿Alguna pregunta, chicos? Con respecto a la gratuidad, si dentro de las facultades de la persona con capacidad restringida, supongamos, le regala el auto a otra persona para que ésta lo alcance hasta a realizar los tratamientos y demás, ¿también es nulo? O sea, él designó un apoyo sin sentencia, digamos. Sí, en principio, si es perjudicial, sí. En principio, si es perjudicial, sí. Ese es el presupuesto de la norma. Acto otorgado por una persona con anterioridad a la inscripción de la sentencia, si es perjudicial a ella, y el acto es a título gratuito. Encuadraría. Claro, pero como lo hace para ayudarla, no. Sería... Claro, lo que pasa es que, bueno, es medio un chino. Sí, digamos, de libro es el caso, sí. Sí, podría ser. No necesita donarle el auto para que lo lleve a hacer el tratamiento igual. Le puede solamente dar una tarjeta azul. Y listo, prestárselo. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alumnos? ¿No? Bueno. No, profe. Entonces, sí, Romina, ¿querés decir algo? No. Okay. Bueno, entonces repasamos avisos parroquiales. Mañana no tienen clase. Tienen clase la semana que viene normalmente, pero no conmigo. Mañana, el miércoles de la semana que viene, van a repasar el tema que tenían que ver mañana, que es, entiendo yo que es inhabilitados, ¿no? A ver, déjenme mirar el cronograma que lo abrí hoy para dar la clase. Mañana sería, sí, bolilla
11, exacto. Mañana ven inhabilitados. Es interesante, les hago solamente les doy el título de esto. Artículo 48, pródigos. Es interesante que entiendan esto. El inhabilitado no es un incapaz y no es una persona con capacidad restringida. Es un inhabilitado. Es un instituto diferente, ¿sí? El inhabilitado es una persona en la que tiene algún tipo de afección, pero que se manifiesta con la prodigalidad. Es decir, no es una afección mental, sino que es una persona que dilapida su dinero, su patrimonio en gastos sin sentido, ¿sí? Y se le restringe la capacidad declarándole la inhabilitación justamente solo con una finalidad de tipo para preservar el patrimonio. Acá no está en juego, no está en riesgo a título personal. Lo que está en riesgo es su patrimonio. Pero a su vez, y esto siempre lo pregunto en examen, ¿un jugador compulsivo? Sí, pero un jugador compulsivo, me preguntan acá, un jugador compulsivo que dilapide su patrimonio. Porque si es un jugador compulsivo, al estilo Ricardo Ford, que tenía millones de dólares, bueno, si no pone en riesgo a nadie, no. Es decir, acá el ludópata es en la medida que exponga en forma seria y riesgosa su patrimonio. Pero hay una característica muy particular en este punto, y que esto me encanta tomarlo en examen siempre, porque es una sutileza, que es que no cualquier pródigo, pese a serlo, puede ser inhabilitado. Porque si el pródigo no tiene alguno de los parientes que están mencionados en el artículo 49, 48, no se lo puede inhabilitar. Porque en realidad, cuando se protege al pródigo a través de la declaración de inhabilitación para que no dilapide su fortuna, lo hace el código con la intención de preservar el patrimonio familiar, no el patrimonio personal de él. Lo que hace la ley es proteger a la familia de verse expuesta a actos perjudiciales en términos patrimoniales. Se protege el patrimonio familiar, como dice Natalia ahí. Entonces, si no tiene alguno de los parientes que están mencionados en el artículo 48, que es cónyuge, conviviente, hijos menores de edad o con discapacidad, no se lo puede, o sea, una persona soltera, sin hijos, mayor de edad, no se la puede inhabilitar, por más pródigo que sea. ¿Se entiende esto? Bien. Sí. Eso va a ser lo que van a hablar mañana, el miércoles, y de ancianidad. Están viendo, el otro día me preguntaban, hago esta aclaración, que no sé si era de esta comisión o de la otra, me preguntaban si iban viendo los temas del doctor Pellier. Por supuesto, el doctor Pellier ha colgado videos, sus clases son asincrónicas, todas esas clases las tienen que ver, las tienen que estudiar. Les conviene mechadas, digamos, en forma ordenada, ¿no? Más allá de que, por ejemplo, derechos personalísimos, que es un tema que da el doctor Pellier, son temas que se pueden ver aislados. Pero bueno, todo lo que tiene que ver menores, lo tendrían que mirar enganchado con los temas que vamos dando nosotros en la comisión. Digamos, como para tener un hilo conductor, ¿no? Pero vayan viéndolos. El examen, si todo sigue igual, va a ser el 4 de octubre, en el horario de clase, en la facultad, presencial, escrito, a excepción de las personas que tengo un par de personas, son en la comisión en la otra, que tienen un tipo de dificultad que lo tienen que hacer oral, presencial, y luego estarán las personas que tienen un tipo de dificultad que los haremos oral, pero por vía Zoom, también en el mismo horario. Nos vamos a dividir y lo haremos en la facultad. ¿Estamos? O sea, el 4 de octubre hay que ir presencial a la facultad. En principio es así. 4 de octubre, presencial a la facultad. A excepción, ahí te toca. Espera, a excepción. Pensé que era... Escuchen lo que digo, no me hagan un retruque. El examen es el 4 de octubre, en el horario de clase, presencial, escrito.
en la facultad. No será presencial, pero sí será el 4 de octubre, y sí será oral para las personas que por alguna circunstancia tengan que hacerlo por vía Zoom. Para eso está, a través del Centro Estudiante de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, son los que canalizan estos pedidos, porque de hecho son los que organizan el Zoom y les proveen a ustedes las claves y todo eso. Y a su vez puede existir, que ya tengo 2 personas que por alguna dificultad motriz o de atención, un TGD, lo que fuere, que también han hecho un pedido a través de la Subsecretaría de Bienestar Estudiantil o a través del Zoom del CED, del Centro de Estudiantes, que tienen una indicación a través de un médico que nosotros le tenemos que tomar en forma oral, pero presencial. O sea, están las 3 opciones, pero no son opciones. Son opciones en función de necesidades. Quien no entra en ninguna excepción, tiene que ir el 4 a las 6:30 de la tarde a la facultad, que lo vamos a rendir escrito. Salvo, por supuesto, usted me diga, no, mire, doctor, yo tengo fobia al coronavirus. Bueno, se canaliza. Se habla a través de la Subsecretaría de Bienestar Estudiantil. El centro de estudiantes los puede guiar también en hacer el trámite, y yo recibo la orden. A mí me da lo mismo tomarle oral a 5, a 10 o a 20, me da lo mismo. Tener un Zoom de 3 personas o no tener Zoom. Lo que sí es, la indicación es esta, el procedimiento es siguiendo los pasos. No me hagan el 2-1 y me vengan por diferentes lugares. Canalicemos los pedidos de excepción como corresponde. Carlos, Justi, ¿me querés decir algo? No, ahí me contestó lo que... El examen que consiste, el que va a ser en la facultad escrito, creo que es. En pregunta, multiple choice, fundamental. No, multiple choice no. No, multiple no. Multiple choice no. Pues si hay multiple choice es con fundamentación, o sea que da lo mismo. Da lo mismo. Gracias. No, les cuento cómo es el examen, ya que tenemos 2 minutos. Ya me saqué los lentes y no veo nada, por eso me acerco a la pantalla para contestar. El examen es un examen escrito que es un examen en principio conceptual, desde el desarrollo de un tema, ¿sí? De tipo ensayo. Va a tener preguntas de esas características, como así también preguntas sustentadas en casos. ¿Vieron esos casos que yo les mandé a hacer de la... Bueno, esa es una manera también de preguntar que la utilizamos y la vamos a utilizar. Vamos a hacer un mix, digamos. Va a haber preguntas tipo ensayo, pero ojo, cuando hablo de preguntas tipo ensayo, no estoy diciendo que tienen que escribir un tratado. Son preguntas que por ahí se responden en un párrafo de 5 renglones, 8 renglones. No son preguntas largas. Nosotros las preguntas las hacemos, por ejemplo, si yo les hiciera una pregunta de hoy, el título sería juicio de restricción a la capacidad, 2 puntos. Legitimados, punto. Alcance de la sentencia, punto. Entonces, ¿qué es lo que estaría indicando? Ustedes me tendrían que, del juicio de la determinación de la capacidad, no me tienen que contestar todo el juicio. Todo lo que se pregunta y que tiene que indicar, tiene que mencionar, es todo lo que va a estar después de los 2 puntos. Lo que está antes de los 2 puntos es el título, para que ustedes se ubiquen en el tema. Punto. Luego, les pregunto, ¿quiénes son los legitimados? Si me mencionan los 4 legitimados, si me los quieren explicar bien. Puede ser que incluso yo les diga enumere, y si es enumere, es solo enumere, no expliquen, es solo enumere. Y luego, ¿cuáles son los efectos cuáles son los alcances de la sentencia? ¿Cómo tiene que estar diseñada la sentencia? Artículo 36 y 38. Punto. Y de ese tema es lo único que tienen que explicar y redactar. ¿Artículo de memoria? No, nunca. ¿Número de artículo? Si se los acuerdan, no es importante. Un examen escrito, que es una transcripción de un artículo, la verdad es que a mí no me demuestra conocimiento, y a nadie. Eso lo único que demuestra es virtuosismo o que se copiaron. Y ninguna de las 2 cosas son suficientes para aprobar un examen. Y luego puede haber preguntas en las que les haga un multiple choice, les dé opciones, pero en realidad si es multiple choice es con fundamento. Es decir, o un verdadero o falso. ¿Se puede hacer tal cosa o no se puede hacer tal cosa? Fundamente su respuesta. No es sí, no. ¿Sí?
Y luego Perfecto. casito. Preguntas así como las que hice sobre casitos. Los casos van a ser más cortos, no tan largos, obviamente. Lucas, consulta. Todo lo que vimos hoy entra la unidad 10, la bolilla 10, hasta el Terminamos artículo con la 40. unidad 10. Hoy terminamos con la unidad 10. Ayer lo arrancaron con Albertina y hoy terminamos con la unidad 10. Sí. Perfecto, Lucas, gracias. Buenas vacaciones. Bueno, gracias. Buenas Nada más. vacaciones y Bueno, nos vemos dentro de 15 días, chicos. Gracias. Bárbaro. Vanessa está levantando la mano. Chao, profe. Vanessa Alcaraz. Vanessa. Bueno, se ha ido. Vanessa Alcaraz, ¿querías hacer una pregunta? Sí, no podía conectar el audio. El tema de los casos, ¿se va a poder utilizar el código o no? No, Sin nada. código. Nada. Arriba de la mesa, la hoja. Nada. Nada Listo. más. Está No. bien. Eso quería Vamos. saber. Está bien Bueno, la pregunta. gracias. No de nada. Listo. Hasta luego. Bueno, ahora sí, chicos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Buenas vacaciones. Gracias. Chao, chicos. buenas Nos vacaciones, vemos. Lucas. Gracias. Que la pase bien, nos vemos dentro de 2 semanas. Exactamente. Chao, hasta luego. Bien.